Mira hacia arriba. Observa el cielo nocturno por un momento. Durante milenios, el ser humano ha observado esos pequeños puntos de luz y ha construido una historia reconfortante para no sentirse solo en el vacío. Una historia que nos dice que todo lo que vemos, cada galaxia, cada estrella y cada átomo de tu cuerpo, nació de una explosión colosal hace 13.800 millones de años. Un estallido violento que sacó al universo de la nada absoluta. Pero hoy, apoyados en la visión de mentes que desafiaron la realidad como Richard Feynman, debemos tener el valor de aceptar una verdad mucho más inquietante. Esa explosión nunca ocurrió. Al menos, no de la forma en que te la han contado en las escuelas y en los documentales simplistas. La imagen del Big Bang como una granada explotando en medio de la oscuridad es, probablemente, el error más grande y persistente de la divulgación científica moderna. No hubo una fuera hacia donde explotar. No había un escenario de oscuridad esperando a ser llenado con materia. Porque en ese momento preciso, el espacio mismo, y el tejido del tiempo, eran el problema central. Imagina por un segundo un globo que se infla. Las galaxias no se alejan de nosotros porque estén viajando a través de un espacio vacío. Se alejan porque se está creando más espacio entre ellas a cada microsegundo. El tejido de la realidad se está estirando. Pero si rebobinamos esta película cósmica con rigor matemático, llegamos a un punto donde todas nuestras leyes físicas simplemente se hacen pedazos. Los científicos llaman a este muro la singularidad. Un lugar de densidad infinita donde el tiempo se detiene y la lógica muere. Richard Feynman, con su honestidad brutal, lo llamaba de otra manera. Él decía que era, simplemente, el límite de nuestra ignorancia disfrazado de término científico. Al profundizar en los secretos más oscuros de la geometría cuántica, pude perseverizo. El Big Bang no fue el origen de la existencia. No fue el primer aliento de la realidad. Fue, en cambio, la fase final de algo mucho más antiguo, algo que siempre estuvo allí, latiendo en una forma que nuestra intuición biológica se niega a procesar. ¿Qué había antes del estallido? La respuesta no la encontrarás en los libros de texto que buscan respuestas fáciles. La respuesta está escondida en el susurro de las partículas que quedaron atrás, en el eco que todavía vibra en el fondo del espacio. La mayoría de las personas necesitan imaginar el inicio como un punto de luz en medio de la nada. Pero eso es físicamente imposible. No había oscuridad porque no existía el espacio para que la luz pudiera viajar. No había silencio porque no existía el tiempo para que el sonido fuera una ausencia. Estábamos atrapados en una densidad tan extrema que la mente humana, diseñada para cazar y sobrevivir en la Tierra, no puede procesar sin romperse. Aquí es donde Feynman nos obliga a dar un salto al abismo. Él no veía el universo como una colección de bolas de billar chocando entre sí. Él lo veía como una danza infinita de probabilidades y campos de energía. Si el Big Bang fue una explosión, debemos hacernos la pregunta que la ciencia oficial evita. ¿Quién encendió la mecha? ¿Y sobre qué superficie física estaba apoyada esa mecha en el momento del contacto? La cosmología convencional se detiene siempre en el mismo muro. El muro de Planck. Una barrera de cristal donde las ecuaciones de Einstein y las leyes de Newton se vuelven inútiles y ridículas. Pero la física de lo muy pequeño, esa mecánica cuántica que Feynman dominaba como un mago, sugiere que el universo no surgió del vacío absoluto, sino que rebotó de un estado anterior de compresión máxima. Piensa en las implicaciones de esto. Si el universo siempre ha existido en diferentes ciclos y formas, entonces tú no eres un accidente biológico ocurrido por azar hace eones. Eres parte de un ciclo eterno de energía que simplemente ha cambiado de estado una vez más. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todo tiende al caos, que el universo se está enfriando y desordenando. Pero si miras hacia atrás, hacia ese supuesto inicio, encontrarás un orden tan perfecto y una entropía tan baja que es, estadísticamente, un milagro imposible. A menos que el Big Bang fuera solo un filtro. Una puerta estrecha por la que cruzamos desde una realidad anterior que colapsó bajo su propio peso, para darnos una oportunidad de existir en esta nueva forma.
La pregunta que la mayoría de los científicos evita en las conferencias públicas es la más obvia. ¿De qué estaba hecho exactamente ese antes? Si el Big Bang fue una transición de fase, ¿cuál era el estado previo de la materia? Aquí es donde Richard Feynman nos dejó la clave que lo cambia todo. El vacío cuántico no es ausencia de algo. Es presencia total. El vacío es un ruido infinito de energía. Partículas que aparecen y desaparecen en escalas de tiempo tan absurdamente pequeñas que el concepto de segundo pierde todo su valor. Imagina un océano infinito en una tormenta perfecta. Las olas suben y bajan con una furia constante. Cada una de esas olas es un pequeño universo que nace y muere en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro Big Bang fue simplemente una de esas olas que, por una fluctuación estadística que ocurre una vez cada trillón de eones, no volvió a bajar. Se expandió, se enfrió, y se congeló en la forma de las galaxias y los soles que vemos hoy. ¿Qué significa esto para tu propia existencia? Significa que el vacío que te rodea ahora mismo, el espacio aparentemente vacío que separa tus manos de la pantalla, es el mismo material volcánico del que surgió todo lo que conoces. Estás caminando sobre un océano de energía latente que podría dar lugar a un nuevo Big Bang en cualquier momento, justo aquí, en medio de tu respiración. Pude perceber eso, al observar cómo la luz se curva cuando pasa cerca de una estrella. No es que la luz esté siendo atraída por un imán invisible. Es que está siguiendo las arrugas de un tejido que ya estaba allí antes de que la estrella naciera. El universo no es algo que se mueve dentro de una caja de espacio y tiempo. El universo es la caja misma. Una caja que ha estado cambiando de forma por toda la eternidad, sin un fabricante y sin un manual de instrucciones. Pero hay un problema que los cosmólogos dogmáticos odian mencionar. La flecha del tiempo. Si el Big Bang fue el inicio absoluto, ¿por qué el tiempo solo corre en una dirección? Porque el ayer es un recuerdo y el mañana es un misterio. La respuesta que nos da la física de alta energía es demoledora. El Big Bang fue el momento de máxima organización, un estado de baja entropía donde todas las cartas del mazo estaban perfectamente ordenadas por el colapso de una era anterior. Desde entonces, solo estamos viendo cómo ese mazo se mezcla lentamente hacia el caos. Pero para que las cartas estuvieran ordenadas al principio, alguien o algo tuvo que haberlas barajado en el pasado oscuro de otro universo. El Big Bang no fue el origen del mazo de cartas. Fue simplemente el primer movimiento del primer jugador en esta nueva mesa. Feynman siempre decía que no debemos confundir el mapa que dibujamos con el territorio que pisamos. Nuestras ecuaciones sobre la gran explosión son el mapa. Pero el territorio real, el cosmos de verdad, es infinitamente más vasto y antiguo de lo que cualquier telescopio podrá mostrarnos jamás. Imagina que caminas por un desierto y encuentras un viejo reloj de bolsillo enterrado en la arena. Puedes abrirlo, puedes estudiar sus engranajes de bronce, puedes calcular cuánto tiempo lleva funcionando con precisión matemática. Pero nunca podrías decir que el reloj creó el concepto del tiempo. Solo puedes decir que el reloj es una herramienta mecánica que marca el paso de algo que ya existía antes de que el metal fuera fundido. El universo es ese reloj. Y el Big Bang fue simplemente el momento en que alguien le dio cuerda por última vez. Pero la materia de la que está hecho el reloj, el acero de sus ruedas, el cristal de su esfera, todo eso ha estado ahí desde siempre, bajo diferentes formas, en diferentes dimensiones que tu cerebro biológico no puede ni siquiera soñar. Llegamos ahora al punto donde la ciencia se encuentra con el abismo. Si el Big Bang no fue el comienzo, entonces la nada no existe. La nada es una invención de la mente humana para lidiar con lo que no puede comprender. Pero en la física de Feynman, la nada es físicamente imposible. Siempre hay un campo, siempre hay una vibración, siempre hay una probabilidad. Incluso en la oscuridad más absoluta del espacio profundo, hay un hervidero de actividad cuántica que destrozaría la razón de cualquier observador. Pude perceber eso, al entender que somos como hormigas caminando sobre la superficie de un televisor encendido. Solo vemos los píxeles que forman la imagen del Big Bang, pero ignoramos la electricidad que fluye por los cables invisibles detrás de la pantalla.
Ignoramos al arquitecto que diseñó el circuito eterno. El Big Bang fue solo el momento en que se encendió la pantalla de nuestra realidad particular. Pero la corriente eléctrica, la energía pura de la existencia, esa siempre ha estado fluyendo por los cables del cosmos. No busques un principio. Porque buscar un principio es buscar una seguridad que el universo no te va a dar. Somos parte de una estructura que no tiene bordes, ni en el espacio, ni en el tiempo. Feynman solía decir que la naturaleza teje sus patrones con hilos infinitamente largos, de modo que cada pequeño fragmento revela la organización del tapiz completo. Si miras ahora mismo la palma de tu mano, estás viendo átomos que sobrevivieron al colapso de un universo previo al nuestro. Eres una reliquia arqueológica viviente de una era que la luz ya no puede alcanzar. Esto no es solo una lección de física. Es una cura radical contra la arrogancia de nuestra especie. Creíamos que éramos especiales porque éramos el resultado de un acto de creación único. Pero la verdad es mucho más pesada. Somos parte de un proceso infinito que no nos necesita para continuar su marcha hacia la eternidad. El Big Bang ha muerto como concepto de origen. Ahora nace para ti la era de la transformación eterna. La próxima vez que mires a las estrellas, no veas una explosión muerta en el pasado. Ve el rugido presente de un motor que nunca se apaga. Si has llegado hasta el final de este archivo, es porque tu mente ya no se conforma con las mentiras que te contaron para que durmieras tranquilo. Estás listo para dejar de ser un simple espectador de la ciencia y convertirte en un observador real de la existencia. En nuestro próximo encuentro, vamos a descender aún más profundo en el abismo del conocimiento. Hablaremos de lo que Richard Feynman descubrió sobre la verdadera forma del vacío absoluto. Un lugar donde la lógica convencional muere y la magia de los campos cuánticos toma el control total. No te suscribas para aprender. Hazlo para seguir cuestionando cada verdad que te han impuesto. Porque en estos archivos, nada es lo que parece ser. Soy el observador de estos secretos. ¿Y tú, acabas de despertar por fin?